Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Profesor, tenga usted muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, Gilén, muy bien, muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, Yubin, Bien. y todos los Pro- estudiantes que están en profesor, este momento. profesor, quería molestarlo. Cuéntame. Profesor, es hacia las 6:30 de la tarde. Es que tengo una reunión de docentes en la parte laboral en la General Santander. Tengo una reunión a las 6:30, profesor, y debo sentarme para que usted tenga conocimiento. Ok, no te preocupes, recuerda que de todas maneras estamos grabando la sesión. Entonces ahí pues nos queda el recorderis por si quieren repetirla o por si de pronto nos ausentamos por un momento. Así que no hay problema, Gilén. Sí, sí, es que. Bueno, gracias, profesor, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, pues vamos a arrancar, ¿cierto? Así como en la vida uno tiene que ser puntual, uno tiene que ser, si uno lo colocan a una hora, una cita es para cumplirla, ¿no? Entonces, pues muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a arrancar con nuestra segunda videoconferencia, segunda y última, donde vamos a explicar los temas correspondientes a la unidad número 2. Unidad número 2. Así que pues me permito presentar mi pantalla, muchachos. Bueno, aquí entramos desde el principio. Ya pues la plataforma no está molestando. ¿Ha molestado? No digo que no, pero ya no nos ha generado pues más dolores de cabeza. Entonces, muchachos, ustedes ya elaboraron las actividades de la unidad número uno. Básicamente la actividad número uno que está calificada, la actividad número dos que fue grupal, que era el área de conocimiento número uno, que también está pues calificado. Esta fue la actividad que me entregaron el pasado 14 de julio, esta pues está por calificar, está pendiente, y ya todos finalizaron la generación del cuestionario, ¿no? Como todo, pues notas muy buenas, la mayoría 4, 5. Sin embargo, pues algunos que de pronto no llegaron a esos niveles, pero de todas maneras, bueno, esto ya está como tal, finiquitado, finiquitado, final, no va más. Vamos a entrar entonces a explicar los temas correspondientes a la unidad número 2 que pues, arrancó precisamente el 21, perdón, el 15 de julio, el día de ayer, con la actividad número 1 que es la realización de las tres gestiones, la gestión de calidad, gestión de recursos humanos y la gestión de comunicaciones del proyecto. La actividad número 2 que es la gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los stakeholders. Esta es muy bonita, muy rápida, es algo pues mucho más sencillo. Hasta aquí ustedes ya pues deben tener en la mente, ya deben tener pues muy claro lo que es la metodología, deben tener pues muy bien aclarado y esparcido lo que ustedes necesitan realizar para la generación de un proyecto con la metodología PEMBO, ¿no? Entonces, pues, lo explicábamos la primera sesión, la metodología, y esto es una metodología que tiene unos procesos, que tiene unos procedimientos, que tiene unos pasos, y lo que se hizo de explicación en la videoconferencia anterior era precisamente pues darles a ustedes pues cuáles eran esas generalidades y cuáles eran pues, esos pasos que ustedes debían seguir para poder realizar esas áreas del conocimiento, ¿no? Como les dije, pues ya está calificada la área del conocimiento número uno, que era la actividad número 2. Me comprometo de aquí a máximo el lunes tener calificada pues ya el 100% de las actividades de la, de la unidad número uno, la actividad número 3, que son las áreas del conocimiento, la número 2 del alcance, la número 3 del tiempo y la número 4 que son de los costos, pues para que vean que simplemente es algo pues muy sencillo, simplemente es dar una contesta a algunas de las preguntas que se miran, que se generan. Algunos de ustedes pues se hicieron pues algo, algunas cosas adicionales, pues no es que esté mal, no es que esté mal, pero de todas maneras trata uno de encajarlas dentro de lo que es la metodología, dentro de lo que se está exigiendo, ¿no?
Para esta unidad también tendremos en la actividad número 3 un foro pues muy bonito, muy chévere, donde simplemente hay que explicar cada uno de forma individual por lo menos 2 áreas del conocimiento que como que las que más sentamos como relacionadas, las que pues más como que nos identifiquemos, las que de pronto más conozcamos, ¿cierto? Dos áreas del conocimiento que pues nos sentamos como tal identificados y explicar por lo menos 4 áreas, o más bien 4 explicaciones de los que hacen los compañeros. Entonces, recordemos esos aportes, esos comentarios que se le hacen a los compañeros, tienen que ser pues comentarios sustanciosos, comentarios profundos, comentarios que aporten al nuevo conocimiento, sea que le complementen la idea, sea que la reiteren, sea que de pronto están en desacuerdo, pues la idea pues, de un foro es también generar criterios, ¿cierto? Y pues para eso tenemos plazos desde el 28 hasta el 31 de julio de este año. Y finalmente, pues nuestro cuestionario final. Acá, muchachos, entra pues todo. Entra preguntas de la primera unidad, preguntas de la segunda unidad, preguntas pues, de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos desarrollado en estas diferentes sesiones y pues en estas dos retroalimentaciones de estas dos unidades, ¿listo? Para ello, pues como siempre, pues damos 48 horas del 30 de julio del 2022 hasta el 31 de julio. Recordemos que en ese espacio lo que hay que sacar es media hora, 30 minutos para poder hacer el desarrollo de 10 preguntas que son como lo pudieron observar en el cuestionario de la unidad número 1, preguntas muy sencillas, preguntas digamos muy relacionadas pues con los trabajos que estamos realizando, de falso y verdadero y de selección múltiple. Entonces, pues muchachos, esa es como están las indicaciones. Aquí pues ya están todos los espacios correspondientes pues para poder subir las actividades. Y pues ya saben que pues debemos mirar dos aspectos. Uno, pues lo que es el material de estudio, ¿cierto? Que uno puede acceder por acá, como lo explicábamos en la sesión pasada, y puede uno bajar y es el descargable en PDF. Y dos, aquí pues en la parte de documentos complementarios, pues ya podemos ver entonces la presentación que vamos a realizar en el día de hoy. Entonces aquí pues para que lo tengan presente. Hasta aquí muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Perfecto, entonces pues continuemos, recordemos que esta sesión está siendo grabada precisamente y pues creo que facilité las cosas para también resarcir un poquito ciertas situaciones con respecto a la plataforma. Lo que hice fue tomarme el trabajo de subirlo a YouTube. Y entonces en YouTube pues lo que hice fue simplemente descargar el link y enviárselo a todos ustedes. Porque digamos de la forma tradicional uno lo sube pues es al Drive y si ustedes no tienen el correo institucional o de pronto están mirándolo con otro dispositivo que tiene otro correo, pues no lo deja observar. Entonces, pues ahí con eso pues nos ahorramos dolores de cabeza. Voy a hacer pues lo mismo, la misma estrategia pues para esta sesión. Entonces, pues lo que dure, pues más o menos estimamos 1 hora y 40, máximo 2 horas. Lo que dure, pues, la grabación, pues la subiremos a esa plataforma YouTube y les estaré dando como tal el link, ¿cierto? Tanto en los correos individuales, la comunicación interna, como acá pues lo mostramos, lo evidenciamos siempre, pues yo dejo actividades adicionales en la unidad número 1, acá en esta pestaña. Entonces acá, donde después de guía del estudiante, acá encontrarán, una vez finalicemos esto, esta noche o mañana, la segunda videoconferencia. Y muchachos, cuando terminemos ya nuestro curso, cuando ya final no va más, aquí en esta misma parte, yo socializo las notas. Entonces, en el momento que ya tengamos listas pues, nuestras actividades, entonces pues sacaré las notas, todas y cada una de las notas que hemos desarrollado en este módulo, con la nota definitiva para por si hay algún tipo de reclamo, algún tipo de situación, de incoherencia, para que ustedes pues, me lo puedan comentar. Listo, muchachos, entonces iniciamos. Bueno, entonces hicimos aquí, como les dije, pues esta es la presentación
ya descargada de la presentación de los temas que tenemos relacionados de la unidad número 5, 6, 7, 8, 9 y 10, digo, perdón, de las horas del conocimiento, de la 5 hasta la 10. 70 slides, pues nos da más o menos por ahí una hora y media y pues dejamos otro tiempo pues para las preguntas o la discusión que haya al lugar. Entonces, muchachos, recordar, y les dije desde la semana, bueno, desde la videoconferencia pasada, que era importante pues tener en cuenta, este es el mapa, ¿no? Este es el mapa mental que uno debe tener cuando genera un proyecto, ¿no? Pues cuáles son las áreas del conocimiento que lo componen. Entonces, gestión de integración, que ya lo vimos, que ya lo hicimos, que ustedes ya hicieron el trabajo, que ya se les retroalimentó, que ya se les dijo pues a los que tenían pues algún tipo de mejora qué es lo que se debía realizar. Y de ahí en adelante, pues, el desarrollo de todas esas partes que tenían la misma gestión de integración, pero un poquito pues más expedita. Entonces, la gestión del alcance, donde era el alcance que habíamos colocado en el acta de constitución, pero con otros elementos importantes, ¿cierto? Para poder entonces tener muy, pero muy claro, absolutamente, pues recordemos que esto hace parte de la triple restricción. Triple restricción en proyectos, alcance, tiempo y costos, muchachos. Entonces, pues esas precisamente son las siguientes áreas del conocimiento. Se ve pues la parte a nivel del alcance, se ve pues lo que es la gestión del tiempo. Recordemos que el tiempo es el cronograma, ¿cierto? Es la agenda que vamos a realizar en el proyecto y también hace parte de la triple restricción junto con la parte a nivel del costo. Y recordemos que el resumen del costo es hacer el presupuesto de del proyecto, ¿no? También pues que hace parte de la triple restricción. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver pues las siguientes áreas del conocimiento. Vamos a ver lo que es la gestión de calidad del proyecto, la gestión de los recursos humanos, que recordemos que en el cambio del PENBOK, la versión 5 a la 6, ya no es gestión de recursos humanos, sino gestión de recursos, que incluye los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos, ¿cierto? Número 7, gestión de las comunicaciones del proyecto. Quién comunica qué, cuándo se comunica, cómo se comunica y todo lo que tiene que ver con la parte a nivel de la gestión de la información, la parte de la documentación, quién, bueno, si ciertamente se hacen todavía soportes de forma física, quién custodia esos reportes, quién custodia esos informes, qué otra parte se va a la nube, quién tiene claves de acceso a la nube, quién puede dar entonces todo la permisología para que las personas puedan o solo ver o solo editar o que puedan hacer algún tipo de cambio. Todo eso se ve pues en gestión de comunicaciones. Una importantísima gestión de riesgos del proyecto. Recordemos que todo, absolutamente todo proyecto siempre conlleva unos riesgos. Los riesgos se pueden, digamos, identificar de una forma externa con algo que pues ustedes conocen que se llama, bueno, el acrónimo de los riesgos más importantes que es el PESTAL. Situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y de forma legal, ¿no? Entonces, pues uno no puede evitar esas amenazas, esos riesgos, pero sí las puede identificar y puede generar estrategias por si llegan a suceder. La gestión de las adquisiciones del proyecto, todo lo que tiene que ver con las compras que se deben hacer antes, durante y después del proyecto. Y finalmente, la gestión de los interesados. Entonces, arrancamos, muchachos. La gestión de calidad del proyecto. Entonces, pues acá va a incluir las actividades y los procesos que la organización ejecutora establece en las políticas de calidad. Para nuestro trabajo, muchachos, si nosotros estamos haciendo un proyecto que es alguna raíz de una empresa ya creada, ya constituida, pues vamos a utilizar la política de calidad que tiene esa empresa. Si no, nos toca crear la política de calidad. ¿Y qué es la política de calidad? Simplemente es un manifiesto donde la empresa se compromete pues a hacer toda la forma y toda su producción y todas sus estrategias con calidad y algo importante y fundamental, la política de calidad tiene que involucrar a la alta gerencia. ¿Por qué? Porque la alta gerencia es la que coloca
el billetico, el que coloca el recurso, el que coloca como tal los soportes. Si no hay apoyo de la alta gerencia, no puede haber calidad en una empresa, porque siempre se necesitan tiempo, siempre se necesita, digamos, algún tipo de recurso, se necesita muchas veces hacer pruebas destructivas, se necesita hacer, digamos, una inversión. Entonces, si no está involucrada la alta gerencia, no se puede tener una calidad en un proyecto, en una empresa. Entonces, es importante, además del manifiesto de que la empresa se compromete a trabajar con calidad, que haya un apoyo de la alta dirección. Asimismo, en la gestión de calidad se miran los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. ¿Qué vamos a ver dentro de la gestión de calidad? Es una de las más corticas de las áreas del conocimiento. Vamos a mirar algo que ustedes ya tienen adelantado. Recordemos la parte de planificación en el punto 1.2 dentro de la gestión de integración. En la parte número 2 decía que uno debía generar la planificación de toda la gestión de todas las áreas del conocimiento, ¿no? La planeación de la gestión de calidad de calidad y de todas las otras áreas del conocimiento. Entonces, se hizo el manifiesto y se hizo ya la planeación de las 10 áreas del conocimiento y qué era lo que tenía que planificarse. Entonces, aquí es complementarlo, pero tomando como base esa información. ¿Qué es planear la gestión de la calidad? Algo sencillo, es un proceso pues, de identificar requisitos, estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como el de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Aquí yo tengo que decir, bueno, que el proyecto se compromete a hacer esto y lo vamos a documentar así y lo vamos a demostrar de tal forma, ¿no? Relacionado con el punto número 2, que es realizar el aseguramiento de la calidad. Cuando uno manifiesta que va a hacer un aseguramiento de calidad, uno dice, bueno, es que yo voy a cumplir. Y para cumplir eso que se prometió, esa promesa de verdad que se hizo en la planificación, yo lo que tengo que hacer es la auditoría, ¿cierto? Entonces yo de por sí, como gerente, como dueño, como responsable del proceso de calidad, digo, bueno, yo lo mandé a hacer, tengo los recursos, tengo la gente, yo asumo que todo el mundo está trabajando con calidad, pero sin embargo, venga, miramos, echémosle una miradita, echémosle una auditoría a ver si de verdad se está cumpliendo. Entonces, realizar el aseguramiento de la calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad para asegurar precisamente que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas. Y recordemos, dentro del proceso y dentro de lo que hemos visto de todo el esquema y de toda la metodología del PMBOK, ¿qué faltaría? Nos falta la parte de medición y de control. Entonces, control de la calidad es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad con el fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios si son necesarios. Aquí es donde se ve reflejado el ciclo de Deming, ¿cierto? El famoso PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y si en el control algo no está como muy bien, recordemos los indicadores que uno tiene que mirar. Ay, no, mire, es que yo dije que ese indicador de eficiencia tenía que estar sobre el 90% y yo lo veo sobre el 80%. Me toca revisar qué está sucediendo, ¿cierto? Ajustarlo y obviamente garantizar la calidad del proyecto. Recordemos que el incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas, graves para algunos o para todos los interesados del proyecto. Por ejemplo, y vamos a mirar que situaciones que son de la vida real y que nos puede pasar. Hacer que el equipo de proyecto trabaje horas extras para cumplir con los requisitos del cliente puede ocasionar disminución de las ganancias, incremento de los riesgos, agotamiento de los empleados, errores o retrabajos. ¿Quién no ha hecho en esta vida retrabajo? Pero entonces en un proyecto, si uno hace un retrabajo, eso me implica que las horas que tenía diseñadas para pues, alguna determinada gestión, pues me tocó utilizarlas haciendo pues algún tipo de papeleo, algún tipo de situación que se debió hacer desde un principio bien, pero por no trabajar con calidad, pues no lo hicimos tan bien y pues, ese es la consecuencia. Mira, realizar apresuradamente inspecciones de calidad planificadas para cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto. Eso puede dar lugar a errores no detectados, a menores ganancias e incremento de los riesgos post implementación. Ay, no, revisemos, no, estamos de afán y según nuestro cronograma tenemos que hacer esto en 3 horas, pero se nos va más de un día en hacerlo. Pero hagámoslo, ajustemos el cronograma para no perder el tiempo.
Y mire, por realizar las situaciones apresuradamente, algo falló y nos generó algún tipo de demora. Eso es lo que nos muestra el PMBOK. Eso es lo que nos dice dentro del numeral de 5, la gestión de calidad del proyecto. La descripción de general de la gestión de calidad, que pues tiene pues tres grandes áreas: la planificación, el aseguramiento de la calidad y la parte de control de calidad. Eso ya, como digo, eso es metodología, eso es proceso, procedimiento, pues no nos vamos a detener en esto. La gestión de calidad, ¿qué quiere y qué es lo que determina cuál es el fin fundamental? Por acá veo una pregunta, escuché, a ver, por acá, por acá. Pregunta o comentario. No, parece que no, parece que escuché mal. Entonces, lo principal cuando un área, cuando una empresa, cuando un proyecto tiene una clara relación con la gestión de calidad del proyecto, lo primero que quiere satisfacer es el cliente, ¿no? Satisfacer al cliente, satisfacción del cliente. Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos de modo que se cumplan las expectativas del cliente. Asimismo, lo que se quiere con la gestión de calidad es la prevención antes que la inspección. La calidad debe ser planificada, diseñada y construida, no simplemente inspeccionada dentro de la gestión del proyecto o dentro de sus entregas. La mejora continua, lo que acabamos de hablar, dentro del famoso ciclo PHBA: planear, verificar y planear, hacer, verificar y actuar, que es la base para la mejora continua, y es todo lo que habla el señor Deming y su ciclo de mejoramiento continuo. Responsabilidad de la dirección. El éxito requiere la participación de todos los miembros del equipo del proyecto. Y el costo de la calidad. El costo de la calidad se refiere al costo total del trabajo conforme y del trabajo no conforme que se deberá realizar como un esfuerzo compensatorio, debido a que existe la probabilidad de que en el primer intento de realizar dicho trabajo, una parte del esfuerzo para el trabajo a realizar se haga o se haya hecho de una manera incorrecta. Si yo trabajo mal, pues el producto final pues va a salir mal y ahí voy a tener problemas. Entonces, esos problemas me van a generar un costo, porque si yo entrego una mesa con 3 patas, ¿cierto? Y donde está la cuarta pata, me toca repetir la hechura de esa mesa. Le pasó a la empresa de autos Ford, con la Ford Explorer, no me acuerdo exactamente cuál fue el modelo, y que se detectó a tiempo, pues bueno, ni tan a tiempo, se detectó que pues en el mundo entero, esa versión, habían sucedido 5 accidentes en la cual la responsabilidad era los frenos ABS. ¿Qué le tocó hacer Ford? Pues mirar, rectificar, y claro, nos dimos cuenta que sí, hubo un error con la hechura de esos frenos. Le tocó recoger todos los carros, absolutamente todas las flores que se habían vendido de ese modelo, entrar a hablar y a negociar con los dueños actuales. Bueno, un ejemplo, esto es 2015, le voy a dar una modelo 2020 sin ningún tipo, obviamente, de valor adicional. Entonces, ¿uno qué hace? Pues uno como que, bueno, listo. Pero ¿qué hubiese pasado donde se hubieran presentado pues de pronto más accidentes y la gente hubiese enterado que es por culpa de la fabricación del carro? Pues eso hubiera sido una situación de demandas que hubiesen ganado los clientes y con eso hubiesen podido quebrar a la compañía. Entonces, si uno trabaja con mala calidad, créame que eso se le va a devolver a uno en el costo. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se deben realizar? El primero, que usted ya lo tiene adelantado, el planificar la gestión de la calidad. Entonces, el proceso de identificar requisitos y estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como el de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. Beneficio clave, pues proporciona una guía y una dirección sobre cómo se gestionará y se validará la calidad a lo largo del proyecto. Eso es lo que nos dice pues el tambú, las entradas, de dónde podemos entonces hacer la planificación. Para eso tenemos el plan para la dirección del proyecto, el registro de los interesados, el registro de los riesgos, documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Herramientas para planificar una gestión de la calidad, pues tiene unas herramientas un poquito pues a nivel de ingeniería,
como el análisis costo-beneficio, el costo de la calidad, las 7 herramientas básicas de calidad, los estudios comparativos, el diseño de experimentos, el muestreo estadístico, las herramientas adicionales de planificación de calidad y reuniones. Y los entregables o las salidas pueden ser el plan de gestión de la calidad, el plan de mejoras del proceso, métricas de calidad, lista de verificación de calidad y las actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Por qué se debe planificar la gestión de la calidad? Porque si uno no la planea y si uno no, digamos, no la ejecuta, pues uno va a tener, como les dije, pues una situación a nivel de costos, los costos de conformidad y los costos de no conformidad. Los costos de conformidad, pues se dividen en dos, unos costos por prevención. Si yo no trabajo con calidad, me van a salir algunos costos de prevención como capacitaciones, documentar de procesos, el equipamiento o el mismo tiempo para hacer las cosas bien. O unos costos de evaluación, las pruebas, las pérdidas por pruebas destructivas, las mismas inspecciones. Estas pérdidas por pruebas destructivas, por ejemplo, cuando se quiere mirar en los autos cómo funciona ya sea los frenos que están instaurados o las bolsas de aire. Entonces, ¿qué hacen? Pues para mirar si una bolsa de aire funciona. No, pues toca que el carro cogerlo, obviamente de una forma controlada, en un espacio controlado, y ¡fuácate! Chocarlo contra una pared o contra un muro con algo que haga que reaccione y que se prendan pues, los airbags, ¿cierto? Y obviamente pues no va a ser una persona la que está manejando, sino va a ser pues muñecos, maniquís, y pues ahí se mira y se toman pues en cámara lenta a ver si funcionan o no funcionan como tal esas medidas de control. Esos gastos incurridos durante el proyecto para evitar fallas, ¿no? Y los gastos de no conformidad. Entonces se dividen en dos, en costos internos por fallas y costos por fallas. Los costos internos por fallas, lo que ya hablábamos, pues el retrabajo o el trabajo desechado, y los costos externos por falla, cuando hay responsabilidades, un trabajo por garantías o una pérdida del negocio. Si a mí me entregan algo de mala calidad, yo dije, no, yo no vuelvo a trabajar con ese proveedor. No, muchas gracias, ¿cierto? Entonces se pierden clientecitos. Los gastos incurridos durante y después del proyecto se llaman los Big of Fires. Lo que hablábamos, las 7 herramientas de la calidad, los diagramas de causa-efecto, los diagramas de flujo, las hojas de verificación o el famoso checklist, los diagramas de Pareto, los histogramas, los diagramas de control y los diagramas de dispersión. Esto simplemente es para que lo conozcan, esto pues no alcanzamos a tratar ni a trabajar dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, el plan de gestión de la calidad, esto es lo que nos dice pues el PMBOK, es un componente del plan para la dirección del proyecto, que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización. Describe la manera en que el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. El plan de gestión de la calidad puede ser formal o informal, detallado o formulado de manera general. Segundo proceso, el aseguramiento de la calidad. Entonces, pues para lo que decía, pues para uno realizar el aseguramiento de la calidad, lo que tiene que hacer es uno auditar, mirar, verificar que se estén cumpliendo los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad con el fin de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las definiciones operativas adecuadas. Así que es como uno ha escuchado, que generalmente pues cuando uno le dice, no, que vamos a hacer una auditoría, son controles de pronto financieros, controles de contables, pueden ser cantadas o pueden hacerse pues un programa de auditoría, no es que tal fecha voy a revisar entonces esta parte y tal otra fecha voy a revisar esta parte, o puede ser de pronto sorpresa, entonces acá no especifica el PEMBU, si tiene que generarse pues unas fechas y un cronograma de auditoría o si se pueden hacer de pronto de forma aleatoria. El beneficio clave, entonces, que mejora los procesos de calidad del proyecto, muchachos. Eso es lo que nos dice pues el PEMBU, las entradas, las herramientas, las salidas. Y finalmente, el control de la calidad. Entonces, es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de calidad con el fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. Los beneficios claves de este proceso son
Primero, pues identifica las causas de una calidad deficiente del proceso, del producto, y o recomendar o implementar acciones para eliminarla, ¿no? Estoy trabajando mal y la eficiencia debo tener del 90 hacia arriba y estoy del 80%. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Tengo que identificar esas causas y obviamente mejorarlas. Y segundo, pues validar. Validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados claves para poder hacer la aceptación final, muchachos. Eso es lo que nos dice el PMBOK, las entradas para hacer el control de calidad, pues el plan para la dirección del proyecto, métricas de calidad, listas de verificación, datos de desempeño, solicitudes de cambio, entregables, documentos del proyecto, los activos de los procesos de la organización. Entonces, ya a ustedes cada vez pues, les queda más clara la metodología, por eso es que pues, no nos adentramos mucho pues, en estas situaciones que nos indica el PMBOK. Hasta aquí, muchachos, preguntas con la parte de el control y la planificación de la calidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Profe, una pregunta en sí, ¿cuál es la información, los documentos o los rubros que debe tener el proyecto de la siguiente entrega en esa parte de gestión de calidad? Ok, muy buena pregunta y esa es, digamos, como la situación complementaria. Entonces, ¿qué debe tener, digamos, el proyecto para nuestro fin académico? Primero que todo, debe contar con una política de calidad. Segundo, debe hacerse entonces la parte a nivel de la planificación de la calidad, cómo yo planifico la calidad, cómo yo aseguro la calidad y cómo controlo la calidad. 3 aspectos nomás. Más la política de calidad, que es la base pues para poderlo uno realizar. Listo, profe, gracias. Listo, Andrés, no sé si queda pues alguna otra pregunta. Perfecto. Y recordemos, y pues gracias a la pregunta que hace Andrés, pues en estas, ese es un resumen, ¿no? Ese es un resumen del resumen de todo lo que tiene que ver con el PEMBU. Entonces, pues yo siempre, pues aquí hago, digamos, la parte holística, la parte general, que es lo que involucra el área de la gestión de la calidad, de la gestión del conocimiento, y ahí hago pues el resumen, qué es lo que exige el PEMBU. Entonces, si exige 3 pasos, si exige 4, si exige 6, y eso es lo que se tiene que desarrollar. Entonces, sigamos y con la siguiente gestión, con la gestión de los recursos humanos, de pronto nos queda pues mucho más entendible cómo es que les hago el resumen de qué es lo que exige la metodología y qué es lo que ustedes deben hacer la entrega para poder sacar una muy buena nota. Entonces, gestión de recursos humanos. Entonces, se incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por personas a las que se les ha asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo, a tiempo parcial, pueden incorporar o retirar del equipo conforme pues avanza el proyecto. No necesariamente siempre todo el mundo tiene que entrar desde el primer día y todo el mundo tiene que estar al final del proyecto, no. Hay momentos que se necesita pues una inyección de personal para que haga estos procesos, luego se van y van llegando otros, ¿cierto? Entonces no necesito, digamos, contratar a las 100 personas de forma simultánea, inmediata, sino pues se van contratando de acuerdo pues con las necesidades que tiene el proyecto. ¿Cuál es el resumen de la gestión de los recursos humanos? Acá tiene otros nombres, ¿cierto? Ya lo que nos dice pues la metodología del PU, pero básicamente es el reclutamiento, la selección y el entrenamiento del personal para que va a trabajar con nosotros en el proyecto. La gestión de los recursos humanos, entonces, ¿qué nos incluye? Entonces, ya la metodología, lo primero que nos dice es, ustedes deben hacer una planeación, planificar la gestión de los recursos humanos. Y eso es lo que se asemeja con la parte a nivel del reclutamiento. Es el proceso de identificar y de documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como el de crear un plan para la gestión del personal. Entonces, planear la gestión de los recursos humanos del proyecto es verificar exactamente qué es el personal que yo necesito y generar obviamente pues un organigrama, ¿cierto? Donde mire, de tales áreas o tales fases o tales direcciones o tales gerencias, no sé qué, voy a necesitar tal persona, así, así, esa. Y en cada una de esas personas que se necesitan, voy a generar lo que se denomina la descripción
del cargo o del rol, ¿cierto? Entonces yo tengo que generar una planeación. Esa descripción va a ser entonces la función, el sueldo, a quién supervisa, de quién depende, las funciones, la experiencia, el conocimiento, todo, absolutamente todo lo que ustedes saben, pues para poder hacer una descripción de cargo. Entonces, todos y cada uno de los cargos y de las personas que van a trabajar en el proyecto, se le debe hacer una descripción de cargos. Ojo, no, lo que pasa es que necesito 5 operarios X, no, pues va a ser una sola descripción del cargo, no necesito 5 descripciones, porque pues obviamente va a ser es la misma función. Pero tengo que generar el organigrama, ¿cierto? Y de cada uno, digamos, de esas personas que van a trabajar, hacer la descripción del cargo. Y recordemos que la descripción del cargo incluye pues todo lo que las funciones, todas las responsabilidades, qué es lo que yo necesito de esa persona, entonces el conocimiento, el estudio, la experiencia, de quién depende, a quién se supervisa, y ojo con esto que siempre se olvida, el costo. ¿Cuánto me va a costar esta persona? Pues a esto se le va a pagar tantos millones mensuales, así, así, así. Adquirir el equipo del proyecto. Esto es lo que se asemeja con la selección de personal. Entonces, es el proceso de confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. ¿Yo qué tengo que hacer para adquirir el proyecto? Pues yo tengo que tener pues, también un protocolo de cómo, ya recluté, ¿no? Ya tengo las hojas de vida del mayor número de candidatos posibles. Ahora, ¿cómo yo los selecciono? Yo les voy a hacer entrevistas, o les voy a hacer unas pruebas, o les voy a hacer esto, no sé qué. O sea, ¿cómo yo voy a conseguir el equipo humano? Creo que me estaban preguntando por acá. Gabriela Calderón, cuéntanos, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela, adelante. Profe, es decir, aquí lo que hacemos es como una relación de selección de personal. Correcto. Entonces les decía, el resumen de la gestión de los recursos humanos es el proceso de reclutamiento, selección y entrenamiento del personal. Yo como recluto, luego como selecciono y luego como genero esa parte a nivel de capacitación y obviamente pues otro puntico que ahí dice el PMBOK, que es la parte del monitoreo y control. Pero es básicamente eso, o sea, lo asemejo y pues, pero con otros nombres de lo que dice el PMBOK, pero hay que colocar los nombres que dice el PMBOK, no lo que, pues, lo que uno cree o supone que va a realizar. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto, Gabriela. Entonces, adquirir el equipo del proyecto, la parte de selección. Tercero, desarrollar el equipo del proyecto, es lo que digo, la parte de capacitación. Una persona, por más experiencia, por más conocimiento que llegue pues, a un puesto nuevo, siempre necesita una inducción, una sensibilización, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a desarrollar. Entonces el PMBOK nos dice que esto se llama desarrollar el equipo del proyecto. Yo lo asemejo mucho con la parte a nivel de capacitación. Y es que yo tengo que hacer generar pues un proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente en general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. Entonces, pues es la capacitación, yo aquí tengo que crear un plan de capacitación, un plan de sensibilización, bueno, lo que ustedes consideren que necesitan generar para todas las personas que van a ingresar al proyecto. Y finalmente, dirigir el equipo del proyecto. Entonces, ya yo como gerente de proyecto voy a mirar qué son los procesos que necesito hacer a nivel de seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, cómo proporciono retroalimentación, cómo resuelvo problemas. Y eso lo vimos la charla pasada, que uno pues cuando está en la parte gerencial y más en un proyecto, pues uno tiene que dedicar un tiempo importante a la resolución de conflictos. Siempre van a haber conflictos, que me miró, que no me miró, que me miró mucho, que me miró poquito, o sea, siempre van a haber situaciones de choque entre los miembros del equipo. Y yo no siempre puedo, pues yo soy particularmente una persona de choque. Entonces, si usted me está peleando y usted me está peleando, yo echo a los dos, pero en un proyecto muchas veces no se puede uno dar ese lujo. Entonces, ¿qué me toca? Sentarlos, hablarlos, conciliarlos y que todo el mundo pues trabaje bien porque el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Pues, esto es lo que nos dice exactamente el PMBOK, ¿cierto? A nivel de planificar la gestión de recursos humanos, de cómo adquirir el proyecto, el equipo del proyecto, cómo desarrollar el equipo del proyecto y cómo dirigir el proyecto, el equipo del proyecto.
Entonces, aquí un poquito más aterrizado. Entonces, primero, planificar la gestión de los recursos humanos. Proceso que identifica y documenta los roles dentro de un proyecto. Entonces, acá, como les digo, hay que hacer descripción de cargos, hay que hacer el organigrama del personal. Mira también las responsabilidades, las habilidades requeridas, las relaciones de comunicación y así como el de crear un plan para la gestión del personal. Entonces, mire que acá hay una parte que nos adelanta, la parte de comunicaciones. Obviamente, si acá está el jefe y acá está un subalterno y acá está un subalterno, aquí desde ya nos dice pues cómo se debe comunicar esa persona y cuál va a ser su conducto regular. Beneficio clave, pues establece los roles y las responsabilidades del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la gestión del personal, pues el cual incluye el cronograma para la adquisición y liberación de personal, ¿no? Entonces, como digo, pues, tampoco es que pues necesito contratar 100 personas a lo largo del proyecto. No es que tenga que contratar desde el primer día de que se inició el proyecto las 100 personas, no. En una primera semana necesitaré contratar a tales personas, luego en otra siguiente semana pues a tales personas, en otra semana necesitaré pues contratar a otra persona, en otra semana pues tales personas, pero a la vez que contrato a esa persona, algunas de las personas que ya contraté ya cumplieron con su rol, así que pues ya, ¿cierto? Ya salen del proyecto, o sea, no necesito contratar a las 100 y que a las 100 se terminen o se despidan en una misma instancia. Segundo, adquirir el equipo del proyecto. Pues es el proceso de confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. ¿Cómo yo lo voy a adquirir? Es la parte de selección. Lo voy a hacer entonces así, voy a hacer entonces, ojo, ya pasó una primera etapa. La etapa, digamos, de la descripción y la parte del reclutamiento. Ya tengo las hojas de vida y ahora cómo yo los selecciono. Ahora yo cómo miro cuál es la disponibilidad. Ah, pues me toca llamarlos y llevarlos a una entrevista, generarles pruebas psicotécnicas, pruebas grupales, entrevistas grupales. Luego seleccionaré pues algunos candidatos que los entrevistará el jefe y por finalmente pues se le hará pues algún tipo de entrevista por la parte de personas. O sea, ¿cómo es ese proceso? Es lo que se debe describir. Beneficio clave, pues consiste en describir y guiar la selección del equipo y la asignación de responsabilidades para obtener un equipo competente. Desarrollar el equipo, ¿cierto? La capacitación es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros y el entorno general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. Beneficio clave, pues esto nos produce como resultado una mejora del trabajo en equipo. Si hay entonces una integración y una sensibilización y los capacito, y recuerdo que esa parte de capacitación es muy bonita dentro de una empresa, porque jugamos, hacemos juego de roles y hacemos entonces trabajos de liderazgo, de motivación, de trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces nos integramos, ¿cierto? Pues para poder entonces más adelante seguir y desarrollar pues cada una de las actividades que uno tiene dentro del proyecto, ¿no? Adicional, hay proyectos que duran, como les decía, un proyecto no puede durar un día, puede durar horas, o puede durar semanas, o meses, o años. Hay algunos proyectos grandes que pues tienen una capacitación constante y pues uno cuando está pues siendo capacitado pues no, mire, están invirtiendo en mí, están invirtiendo digamos en mi producción intelectual, ¿cierto? Que a la vez pues yo tengo que resarcirla o responder con obviamente la mejora del proceso que yo estoy realizando. Mejor habilidades y competencias personales, empleados motivados, reducción de las tasas de rotación de personal y un desempeño general del proyecto mejorado. Y finalmente, dirigir el equipo de proyecto. Ustedes, ¿cuál es el rol que ustedes como tienen? Pues el gerente del proyecto tiene que hacer muchas cosas, es el responsable de toda la parte financiera, la parte del tiempo, de cómo cumplir el alcance, pero una ficha clave es cómo se va a direccionar el equipo del proyecto, cuáles van a ser, digamos, como algunas situaciones que uno va a tener clara de manejo de conflicto, de reuniones, de cómo se hace pues algún tipo de situaciones que se deban entonces enrolar dentro de lo que yo voy a direccionar o cómo voy a delegar la responsabilidad del equipo, ¿no? Todo eso ustedes deben comentarlo en este cuarto punto. Entonces, dirigir el equipo del proyecto es el proceso de seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios del equipo con el fin de optimizar el desempeño del proyecto.
Beneficio clave de este proceso es que pues influye en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de todos los miembros del equipo. Entonces también una parte importante, bueno, yo cómo yo voy a evaluarlos a ojo, o voy a tener con un software, o cada uno de los jefes me va a pasar, digamos, un perfil con la evaluación del desempeño, o vamos a hacer una evaluación del desempeño 360 grados. En fin, cada uno de ustedes pues, va a definir cómo va a dirigir y cómo lo va a evaluar. Preguntas hasta acá, muchachos, con respecto a al área de conocimiento número 6, la gestión de los recursos humanos. Perfecto, recordemos que eso se llama silencio administrativo positivo. Si no hay preguntas, es que todo quedó claro. Pero muchachos, yo sé que de todas maneras en el momento en que ustedes estén haciendo lo que estén desarrollando, lo que estén ejecutando, es cuando se presentan a veces preguntas. Así que no duden en consultarme. Las personas que pues, lo han hecho saben que yo lo hago pues, de una forma bastante eficiente. Yo no me tomo las 48 horas que da de plazo a la universidad. Yo sé si ustedes están haciendo el desarrollo del proyecto que ustedes necesitan eso pues cuanto antes. Así que pues a no ser que esté durmiendo, si ustedes me preguntan a las 11 de la noche, pues qué pena, yo estoy durmiendo o algún tipo de situación, pues yo trato siempre de hacerlo pues muy eficientemente, mucho antes de las 24 horas. Perfecto, entonces gestión de las comunicaciones del proyecto. Entonces, ¿qué es esto? Incluye pues los procesos requeridos para asegurar la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto, pues para que sea oportuno y adecuado, independientemente que sea el proyecto y que todo genere pues a nivel de papel y de informes físicos o que sea todo en la nube, no importa, uno tiene que siempre tener y generar la situación, la formalidad de quién es el encargado de hacer qué cosa, de recopilar, de crear, de recuperar, de monitorear y dónde va a quedar custodiada la información final del proyecto. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos en todos los niveles de la organización como si son externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados que puede tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, diferentes perspectivas e intereses, lo cual pues impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer dentro de la gestión de las comunicaciones del proyecto? Primero, planificar la gestión de las comunicaciones, que ustedes ya lo adelantaron dentro del plan para la dirección del proyecto. El proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para la comunicación del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información. Hay proyectos de proyectos, hay proyectos que necesitan información por doquier, hay proyectos que no necesitan tanta información y se genera una comunicación entre el sponsor y el gerente del proyecto y dice, bueno, nos vamos a reunir cada semana o cada 15 días o cada mes y vamos a ver entonces la evolución. Como hay otros proyectos que no es que todos los días tienen que informarme cómo va haciendo, o sea, eso pues depende mucho de las dinámicas diferentes. Entonces, los requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. Segundo, gestionar las comunicaciones. Entonces, el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. Tercero, controlar las comunicaciones, monitoreo y control, muchachos. Es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. Entonces, pues son solo esos 3 pasos, muchachos, los que se tienen que hacer. Entonces, acá pues aterrizando un poquito más lo que hemos dicho. Entonces, la gestión de las comunicaciones deben ser las actividades de comunicación incluidas en los procesos y a menudo pues pueden presentarse numerosas dimensiones potenciales que se han de tener en cuenta, incluyendo entre otras. Primero, comunicación a nivel interna dentro del proyecto y comunicación externa con los clientes, con los proveedores, con otros proyectos, con otras organizaciones o con el público en general.
Segundo, formal. La comunicación formal son informes, son actas, son instrucciones, o informal, correos electrónicos, un memorando, discusiones ad hoc. Tercero, comunicación vertical. Entonces, hacia arriba y hacia abajo, dentro de la organización. O horizontal, entre pares. Comunicación oficial, como boletines, informes anuales, o no oficial, una comunicación extraoficial. La misma comunicación, escrita y oral y verbal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan con el profesor y entonces si el profesor está así como bravo, la inflexión de voz también da mucho que comunicar. O no verbal. Entonces, no, yo estoy acá con displicencia, con no sé qué, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta y los empleados se dan cuenta y la gente del común se da cuenta y eso también es una forma de comunicación. Como yo hablo y el tono de la voz, o cuando yo soy muy pasivo y estoy aburrido y no quiero decir nada, y entonces estoy acá porque mejor dicho no sé qué. Y situaciones como uno maneja las manos, la cara, como uno hace cualquier tipo de gesto, todo eso es otro tipo de comunicación. La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección general y a la dirección de proyectos. Estas incluyen escuchar de manera activa y eficaz, cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento del equipo para que éste pueda ser más eficaz, investigar los hechos para identificar o confirmar la información, persuadir a una persona, a un equipo o una organización para llevar a cabo una acción, motivar para proporcionar estímulo y confianza. Es una función, mejor dicho, de alta gerencia. Yo cómo me comunico con el personal para motivarlos, para proporcionar pues estímulos, para darle confianza, para decir que tenemos que cumplir nuestros objetivos, ¿cierto? Y que todo el mundo pues esté trabajando de una forma feliz. Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados. Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes. Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. Resumir, recapitular e identificar los próximos pasos. Esto es lo que nos dice pues el PMBOK, cómo yo debo hacer la planificación de las comunicaciones, las entradas, las herramientas, las salidas, cómo hago la gestión de las comunicaciones y cómo hago el control de las comunicaciones. Así como pues, nos preguntaba nuestro amigo Andrés, profesor, y entonces, ¿qué es lo que debemos entregar? Pues estas tres actividades dentro de la gestión de comunicaciones. Primero, cómo yo planifico la gestión de las comunicaciones. Segundo, cómo yo gestiono las comunicaciones. Y tercero, cómo yo controlo las comunicaciones de acuerdo con la información académica que acabamos de brindar. Pues planificación de la gestión de las comunicaciones. Proceso, lo que nos dice exactamente el PMBOK. Proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuado para comunicación del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. Beneficio clave, pues identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. Ese plan de gestión de las comunicaciones debe tener, entre otras cosas, pues los requisitos de comunicación de los interesados, la información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, el formato, el contenido y el nivel de detalle. Ojo, si yo estoy en un proyecto que es de pronto de unos sponsors franceses, pues la comunicación tiene que tener en alguna parte, pues que me diga, no, es que tal informe, no sé qué, debe ser en francés, ¿cierto? O tal situación debe ser en inglés. Entonces, es importante, mire, son situaciones de pronto que uno muchas veces no se fija, pero hay que tener en cuenta, es importante decir el idioma, el formato, el contenido, el nivel de detalle. Motivo de la distribución de dicha información. El plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la confirmación o respuesta si corresponde. No, es que estos informes se deben hacer de forma semanal. No, es que este es un informe que se debe hacer cada 10 días. No, es que este es un informe que se debe hacer cada mes. No, pues, hágalo cuando quiera, ¿cierto? Pero debe estar formalizada cada cuánto se debe generar esa información. La persona responsable de comunicar esa información, la persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial, la persona o los grupos que recibirán dicha
información. Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como memorandos, correos electrónicos o comunicados de prensa. Los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto. El proceso de escalamiento con identificación de los plazos y la cadena de mando, lo que decíamos, entonces siempre pues en toda parte, en toda organización, en toda empresa, siempre debe haber un conducto regular. Y yo como empleado, lo más bajo, yo soy el último eslabón de la cadena alimenticia, yo sé que debo informarle entonces a mi líder y el líder sabe que tiene que informarle pues al coordinador, al director del programa y de ahí para arriba. Entonces, ¿cómo son esos procesos de escalamiento de información? Y de aquellos incidentes que no puedan resolverse con un nivel inferior. El método para actualizar y para refinar el plan de gestión de comunicación a medida que el proyecto avanza y se desarrolla. Segundo, gestionar las comunicaciones. ¿Qué es lo que nos dice el PMBOK? Es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información, sea física en una caja, en un sobre, en una Z, en un archivo, en lo que sea, o sea en la nube, de forma virtual. Toda esa información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. Eso no puede quedar al azar. No, ¿y qué hacemos con ese informe? ¿Y qué hacemos con ese papel? ¿Y qué hacemos con esta cuestión que está firmada? ¿Y qué hacemos con las firmas de eso? No sé qué. Eso ya debe estar previamente planificado. Beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicación eficaz y eficiente entre los interesados del proyecto. Controlar las comunicaciones. Entonces, el proceso de monitorear y de controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. Aquí nos toca monitorear, aquí nos toca sacar indicadores de gestión, KPI, ¿cierto? Beneficio clave. Pues nos asegura en cualquier momento un flujo óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, sugerencias, comentarios. Entonces, muchas veces cuando uno desarrolla esta área del conocimiento, pues uno no se da cuenta la importancia tan grande, tan importante, tan infinita de la que es manejar esa parte formal e informal de toda la comunicación de un proyecto. Claudia Tatiana, adelante, por favor. Si estás hablando, no te estamos escuchando, Claudia. Si estás hablando, todavía no te escuchamos, Claudia. No sé si tienes el teléfono, el micrófono apagado. Si tienes algún problema con el micrófono, nos puedes escribir. Claudia Tatiana, todavía no te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Gracias. Ahora sí. Me disculpo porque... Adelante, Claudia. Sí, es que tengo muy mala señal. Sí, qué pena, tengo muy mala señal. Tranquila, no te preocupes, ya te estamos escuchando. No lo estoy escuchando. Pero bueno, tengo dos preguntas sobre la gestión de la calidad. Bueno, ¿es correcto o es viable a llegar también o sirve, ¿no? A llegar también el cumplimiento de indicadores que se hace en la gestión de la medición y control, o se tiene que hacer aparte formatos o digamos como montar una auditoría diferente aparte de la medición y control. Bueno, te respondo esa de una vez, ¿no? Sí, se puede llegar, digamos, esas situaciones de cómo se hace el control de esa calidad. Ahí pues nos genera pues una parte a nivel de indicadores, que es básicamente lo que se quiere. El indicador clave, el KPI, que me dice, bueno, lo que yo tengo que medir es esto y eso. Así que pues cualquiera de las tres formas que tú me estás diciendo es correcto. Gracias. Y sobre la gestión de las comunicaciones,
nosotros dentro del plan de integración pusimos que íbamos a hacer como unas reuniones con los vecindarios. Hay que levantar actas de reunión, es decir, ¿cómo podemos documentar esto? ¿Es correcto o estaría suficiente hacer actas de reunión o debemos, o sea, hacer un formato de, no sé, libreto, que se utilizaría en esa información, en esa reunión de información, no sé? Ok, sí es importante nombrarlas, no necesita que me generes una evidencia o un formato, no es necesario, no lo exige el PENBU, pero ojo, eso solo es una parte. Es una parte, ok, vamos entonces a generar algunas reuniones de forma semanal o por ejemplo, cuando yo estoy manejando proyectos siempre, reunión lunes 8 de la mañana. ¡Ay, qué es festivo! Entonces la hacemos el martes 8 de la mañana y no se ha visto ni siquiera en Semana Santa que sea un lunes y un martes festivo. Entonces, ese tipo de políticas son las que se deben generar y que queden por escrito, pero hay que tratar de cubrir la mayor forma y la mayor amplitud de todas las comunicaciones que va a tener el proyecto. Listo. Muchas gracias. Ok, no a ti, gracias a ti por la pregunta, Claudia. Con tu pregunta yo sé que pues aclaras también algunas dudas que tienen algunos otros compañeros. No sé si hay alguna otra pregunta o si no, seguimos, muchachos. Bueno, entonces como dice la canción, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos nunca jamás en la vida. Ahora viene una de las situaciones más importantes, como les decía anteriormente, más delicadas y que se tiene que gestionar dentro de un proyecto. Todo lo relacionado con la gestión de los riesgos del proyecto. ¿Por qué es tan importante? Porque por una situación, por una sola situación externa que no hayamos medido, que no la tengamos dentro de nuestro radar, un proyecto puede fracasar. Hace pocos años, recordemos acá, pues para los que viven en la ciudad de Bogotá, hubo un proyecto que se iba a desarrollar por un grupo constructor que era hacer unas casas y unos condominios en una reserva forestal que se llamaba Vanderhammer. Entonces, la reserva Vanderhammer. El antiguo alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa, había dado los permisos y estaba todo listo y los lotes eran de ellos y las cercanías y que supuestamente no iban a alterar el ecosistema y no sé qué, o sea, ya estaba todo listo para iniciar la construcción del proyecto. Hubo una situación, cambio de gobierno, sale el alcalde de Peñalosa, llega la actual alcalde, se me olvidó el nombre de la alcaldesa, llega la nueva alcaldesa, Claudia López, y dice, un momento, señores, ese proyecto le falta el permiso ambiental. Así que, señores, si no hay permiso ambiental, no hay proyecto. Y miren, desde eso fue en el año 2020, del 2020 acá, pues no se ha podido hacer la construcción de absolutamente nada. ¿Por qué? Por un papelito y pequeñito que era un permiso ambiental, ¿no? Entonces, por un solo detalle de no haber gestionado ese permiso ambiental en la administración Peñalosa, o si a mí me dan el permiso, ¿yo qué hubiera hecho? No, pues yo hubiera empezado a construir ya, mejor dicho, inmediatamente. Yo no hubiera esperado ese riesgo tan fuerte que era el cambio de administración de un gobierno a otro. Entonces, un gobierno, digamos, muy benevolente, que no le vio ningún problema y que dio todos los permisos. Y hágale, hermano, construya, hágale, ¿cierto? Que fue el gobierno del señor Peñalosa, y un gobierno pues un poquito pues más serio, más firme, que dijo, un momento, ustedes van a afectar acá el ecosistema y van a afectar acá el recurso natural, no tienen el permiso, así que no doy la licencia. ¿Cuántos miles de millones de pesos fueron invertidos en estudios, en compra de predios, en no sé qué tal cosa, que quedaron ahí en el limbo, porque no se puede hacer la construcción, porque no se puede hacer el desarrollo de lo que se quería hacer? Por un pequeñito, una tontería y por un papelito y por un permiso de la ANDA, ¿no? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo. Bueno, todas las áreas del conocimiento sabemos que son importantes. Si una no cumple, si una no es factible, pues ya de por sí no se sigue el desarrollo normal del proyecto. Pero en esta es donde uno tiene que mirar toda esa situación externa, toda la parte externa. Entonces, como les decía, el resumen en este acrónimo de PESTAL: situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones tecnológicas, situaciones ambientales y situaciones
legales. Entonces uno tiene que tener ese contexto, tiene que haber hecho pues el estudio, tiene que tenerlos en el radar, tiene que tener de una vez una estrategia por si llega a suceder esto. Uno tiene que estar los ojos ahí en qué es lo que está haciendo el Congreso, cuáles son las leyes, qué es lo que se está tramitando, ¿cierto? A ver si me afecta o no me afecta. Y si me afecta, ¿cómo puedo entonces generar otras estrategias pues, para que me impacte menos o yo pueda, digamos, trasladar esa situación de riesgo a otra parte? Por ejemplo, no, lo que pasa es que estoy haciendo dentro del proyecto, tengo que hacer una importación y ya fui a Italia y mandé a hacer, digamos, un equipo última generación que X y Y situación, no sé qué. Para traerlo, yo tengo que pagarle seguros. Es una forma de cómo trasladar parcialmente mi riesgo, ¿cierto? Porque si yo no pago un seguro, entonces donde cualquier cosa de la parte logística de distribución falle, o simplemente se lo roben, pues Dios mío, ¿cuánta plata no puedo perder? Entonces, gestión de los riesgos del proyecto. Una situación política, económica, social, tecnológica, ambiental o legal me puede frenar el proyecto, me puede quebrar de una vez el proyecto o la iniciativa de proyecto que estoy realizando. ¿Qué se debe ver? Acá se deben ver 7 puntos importantes dentro de la gestión de los riesgos que se deben desarrollar, que ustedes deben dar la contesta. Primero, bueno, entonces, ¿qué es la gestión de los riesgos? Pues incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de oportunidades o hablar de amenazas. Aquí tenemos que diferenciar algo. Uno tiene que hablar es de riesgos positivos o riesgos negativos. ¿Por qué es un riesgo positivo? O sea, ¿una oportunidad es un riesgo? Sí, claro que sí. Existe algo en el medio. Yo la detecté a tiempo. Para mí era una oportunidad, pero yo no la tomé. Ah, no, eso está muy caro, no me sirve o no sé qué. Por X o Y situación, yo no tomé esa oportunidad, ¿cierto? El competidor sí la tomó. Y con eso logró una eficiencia, logró disminuir los índices de contaminación, logró generar X o Y situación, no sé qué, que me puede afectar. Entonces es una oportunidad, es un riesgo positivo. Si yo la tomo, pues pueden haber resultados positivos, pero si yo no lo tomo, pueden haber situaciones que se me pueden devolver y esa oportunidad se me puede convertir en una amenaza. Ese riesgo positivo se me puede convertir en un riesgo negativo. Entonces hay que hablar de esos riesgos positivos y riesgos negativos. Entonces, ¿qué es lo que debemos desarrollar? Primero, planificar la gestión de los riesgos. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Hay algunas empresas que hacen la matriz de riesgos, ¿cierto? Listo, si ustedes quieren hacer una matriz de riesgos, perfecto, me parece bien. Entonces, acá hay una matriz de riesgos, un resumen de lo que vamos a mirar. Yo identifico todos los riesgos, luego los pondero y tomo pues cuáles son los riesgos altos, medios y de impacto bajo, y a cada uno de esos riesgos le genero pues obviamente una estrategia a seguir y unos recursos por utilizar. Segundo, identificar los riesgos. El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Irnos más allá, tomar cada uno de los riesgos, mirar pues obviamente todas las implicaciones que pueden tener y obviamente cómo nos puede afectar a nuestro proyecto. Tercero, analizar o hacer el análisis cualitativo del riesgo. Entonces, el tercer punto es análisis cualitativo y me adelanto, el cuarto punto es el análisis cuantitativo. Yo primero tengo que mirar los riesgos de forma cualitativa, explicaditos, bien bonitos, bien desmenuzados, pero después obligatoriamente tengo que volverlos volverlos entonces numéricos, volverlos en un presupuesto, cuánto me puede costar un riesgo de estos o cuánto me toca invertir en una estrategia para que por si ese riesgo se logra identificar. Entonces, análisis cualitativo de los riesgos es el proceso de priorizar los riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dicho riesgo. Como les decía, el cuarto punto es el análisis cuantitativo del riesgo.
que es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Paso quinto, planificar la respuesta a esos riesgos. Ya los tengo identificados y ahora, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? A futuro. Entonces, la respuesta a esos riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Entonces, recordemos, hay riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos, ¿cómo los puedo mejorar? Y los riesgos negativos o las amenazas, ¿cómo las puedo reducir? Controlar los riesgos, entonces es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. ¿Qué quiere decir? Monitoreo y control. Indicadores de gestión, muchachos. Pues diremos, entrémonos en el desarrollo. El riesgo de un proyecto es un evento o una condición incierta, ¿cierto? Que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o en más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, ¿cierto? La famosa triple restricción. Un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como de forma positiva. Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre. Y si usted dice, no, lo que pasa es que estoy seguro un 99.999999%, ojo, hay incertidumbre del 0,000001%. Si no es el 100%, o sea, si no es algo certero 100%, siempre habrá incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva se les debe asignar una reserva para contingencia. Los riesgos desconocidos que no pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema, ¿sí o no? Entonces yo planifico y yo miro la gestión y yo hago estrategias y tengo el presupuesto, pero si se materializa, eso se vuelve, mejor dicho, un verdadero problema. Para planificar la gestión de los riesgos, y esto es lo que nos dice el PMBOK, yo tengo mis entradas, las herramientas y las salidas. ¿Qué entradas tengo para hacer esa planificación? El plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto que me da pues algunos problemas sugeridos, el registro de interesados, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Herramientas, técnicas analíticas, juicio de expertos, las mismas reuniones. ¿Y cuál es la salida o entregable? Pues el plan de gestión de los riesgos. Pues planificar de la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura en qué nivel el tipo y la visibilidad de la gestión de los riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto que ustedes ya realizaron, recordemos, en la gestión de integración, en la parte 1.2, que era el plan para la dirección del proyecto. Y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de los riesgos. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, pues una metodología. Define los enfoques, las herramientas, las fuentes de datos que se van a utilizar para llevar a cabo la gestión de los riesgos del proyecto. Los roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo, los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos y explica sus responsabilidades. El presupuesto. Todo riesgo siempre tiene que tener una estimación de un presupuesto. Es que sucede eso, es que se nos va tantos millones porque toca hacer esto y esto y esto.
Desde el presupuesto estima, sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios para su inclusión en la línea base de costos y establece los protocolos para la aplicación de la reserva para contingencias y la reserva de gestión. Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Establece los protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. Categorías de riesgo, y es donde empezamos a mirar, ¿cierto? Yo cómo los categorizo, cuáles son riesgos altos, cuáles son riesgos medios, cuáles son riesgos bajos. Proporcionan un medio de agrupación o de agrupar las causas potenciales del riesgo. Se pueden utilizar diversos enfoques. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos específicos para el contexto del proyecto. Matriz de probabilidad e impacto. Entonces, esto es lo que decía que también se puede ajustar a lo que estamos realizando. Entonces, una matriz de probabilidad de impacto es una cuadrícula, ¿cierto? Es un Excel para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra cada dicho riesgo. Entonces, más o menos lo siguiente. Entonces, listo. Ejemplo. Entonces, una matriz de probabilidad de impacto. Un riesgo que puede tenerse acá en la ciudad de Bogotá y pues en cualquier ciudad del país es un terremoto, un temblor. Ay, sí, claro, ¿cierto? La tierra tiembla y todo. Si tiembla la tierra, ¿cierto? ¿Cuál será el impacto que tendrá eso sobre mi proyecto? Uf, de 1 a 5, un 5, ¿cierto? Uy, no, si tiembla la tierra, wow, sea Bogotá, sea Cali, sea Medellín, sea Barranquilla, sea Río, sea abajo, lo que sea. Si tiembla, si un terremoto, uf, o sea, el impacto que me genera mi proyecto, pues va a ser alto. Pero la probabilidad de que ocurra ese evento, ¿cuál sería? Ay, no, pero para que ocurra un terremoto aquí en Bogotá no ha ocurrido terremoto yo creo que nunca en la vida. Han sido situaciones de un epicentro en otro lado que genera, digamos, algún tipo de distorsión y de manejo de ese fenómeno natural en la ciudad. Pero aquí en Bogotá no ha sucedido un terremoto, que no es que sucedió un terremoto con epicentro en la ciudad de Bogotá de tantos metros de profundidad. No ha sucedido porque si no estaríamos mucho destrozados. Probabilidad e impacto. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda un terremoto en Bogotá? Para mí, de 1 a 5, 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos, para hacer esta probabilidad? Pues yo multiplico el impacto, que fue 5, por la probabilidad, que es 1, 5 por 1, 5, y eso me queda al final. Si yo estoy haciendo una matriz de 1 a 5, ¿cierto? 5 por 5, 25. 25 puntos daría el mayor riesgo que yo pueda tener dentro del proyecto. ¿El menor cuál sería? 1 por 1, 1. Entonces, si yo tengo un riesgo de 25, wow, eso es un riesgo alto. Si yo tengo un riesgo de 20, wow, eso es un riesgo alto. Si yo tengo un riesgo de 10, eso es un riesgo medio. Si yo tengo un riesgo de 12, de 15, eso es un riesgo medio. Si yo tengo un riesgo de 1, de 2, de 5, ¿cierto? De 8, eso es un riesgo medio. Entonces, más o menos así es que se maneja esta matriz, ¿no? Probabilidad e impacto. ¿Cuál es la probabilidad de que pase el suceso y cuál es el impacto donde llegue a suceder? ¿Cuáles son las estrategias para generar en riesgos negativos o amenazas? Ah, bueno, yo tengo 4 caminos o 4 pasos a seguir. Primero, si hay un riesgo negativo, yo lo que trato es evitarlo. Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger el proyecto de su impacto. O puedo transferir ese riesgo. Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Entonces, una forma de transferir ese riesgo es, por ejemplo, con los seguros. Yo tengo un riesgo porque acá tengo en la bodega, tengo tanto no sé qué. Ay, ¿qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si entran? No sé qué. Ah, pues yo contrato un seguro y si me roban, pues que pague el seguro. Puedo mitigarlo.
Entonces, mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un riesgo adverso. Entonces, como yo mitigo, no, o sea, tengo un alto riesgo en la bodega que yo estoy haciendo, pues, este proyecto, no, pues, refuerce la seguridad o traslade la bodega de esta zona tan roja, tan dura, tan fuerte a otra parte. Entonces, yo trato de mitigar, ¿cierto? De reducir el impacto. O simplemente aceptarlo. Y eso también es otra forma de cómo, o de estrategia de cómo hacer o manejar esos riesgos. Aceptarla es medir, ya medí todo lo que puede por allá, no sé qué. Y si yo lo acepto, es el riesgo de esa estrategia de respuesta en la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. No, que hay un riesgo X o Y. No, pues que vengas, hágale. Eso mejor yo aquí. No, hágale. Que yo sé que si llega, pues no va a ser tan duro o tan fuerte. O cuando ya se está acercando, pues ahí miro qué hacer. Entonces, las 4 formas o estrategias para riesgos negativos o amenazas. Pero también yo tengo estrategias para los riesgos positivos o las oportunidades. Si hay un riesgo positivo, yo lo primero que trataría de hacer es explotarlo. La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos de impacto positivo cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo al alza, en la cual asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. Entonces, si hay una oportunidad, la vamos a agarrar sea como sea y la vamos a explotar. Segundo, mejorar. La estrategia de mejorar ese riesgo positivo u oportunidad se utiliza para aumentar la probabilidad y el impacto positivo de la oportunidad, ¿cierto? Tercero, compartirla. Puede decir una canción, compartir, compartir con alegría, ¿cierto? Entonces, yo tengo una oportunidad o un riesgo compartido, pues yo lo comparto. Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o una parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Entonces yo comparto algo porque no sé, hay una oportunidad de una tecnología, pero vale $1.000.000. Uy, no, ¿yo dónde voy a sacar $1.000.000? Yo tengo solo, adicionalmente, yo podría sacar $200.000. Ah, pues busco una o varias compañías con las cuales comprar esa tecnología. Y entonces compartí el riesgo positivo porque las otras compañías no lo sabían, los otros proyectos no lo sabían. Yo compartí esa oportunidad y pues me beneficié. Yo solo no hubiera podido comprarla. Me uní con otras empresas, con otros proyectos y logré generar la adquisición de esa tecnología. O finalmente aceptarlo también. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. Hay una oportunidad que ya, no, pues dejémosla, listo. Ya me di la situación, si es importante, pero tampoco es fundamental. Así que pues hágale, si llega hasta mí, pues la tomo, si no, pues no hay ningún problema. Preguntas, muchachos, con respecto a la gestión de los riesgos. Claro, conciso y preciso. Sí, señor. Ok, perfecto. Claudia Tatiana, cuéntanos, por favor. Gracias, profe. No, la pregunta que yo tengo es, en el caso nuestro, por ejemplo, que es un proyecto de construcción, obtener las licencias para el proyecto es un riesgo, pero ¿es un riesgo positivo o es un riesgo negativo? En la medida en que si no se obtiene la licencia, pues no se puede hacer el proyecto. Eso es una amenaza latente. Incluso cuando se hace un proyecto de construcción, antes de hacer cualquier actividad, lo primero que se compran y que se adquieren son las licencias. Incluso se adquiere eso antes de comprar el mismo terreno. Eso se va con curaduría y se mira si el terreno es activo y si se puede entonces hacer algún tipo de explotación y si se puede entonces adecuar y si se puede hacer lo que yo quiero y si voy a hacer entonces 10 pisos y si se pueden construir los 10 pisos. O sea, lo primero que se está haciendo ahí es precisamente esa parte a nivel legal. Si esa licencia se puede dar, se puede otorgar o si no.
Entonces es un riesgo negativo, porque se puede decir que no. Y eso es lo primero que se debe adquirir para asegurar ya, después comprar el lote y luego hacer pues, las mejoras, hacer el movimiento de tierras y empezar la construcción. Entonces, ya con eso claro, ¿usted me podría dar un ejemplo de un riesgo positivo? Sí, claro, un riesgo positivo, una oportunidad. Ese mismo, digamos, edificio, esa misma construcción que ustedes van a realizar, en ese momento pues salió haciendo pues algo de vigilancia tecnológica, una nueva tecnología. Hay una máquina para hacer entonces el estudio de tierra, ya no se necesita, digamos, contratarlo externo. Entonces es una máquina grande que puede perforar hasta 50 metros y hacer, digamos, el estudio de suelo. Pero esa máquina cuesta un jurgo de plata, ¿cierto? Ahí está la oportunidad. El proyecto puede comprar la máquina, digamos que no. Ahí puedo entonces, ¿qué hacer? Pues compartir la oportunidad o puedo simplemente aceptar la oportunidad. Entonces, ahí hay una oportunidad. La acepto o la comparto o la exploto si tuviese el medio para poderla, para si tuviera la plática para poderlo comentar. No sé si queda pues un poquito más claro. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, entonces por eso es una oportunidad. Las oportunidades están ahí. Uno es el que decide si la toma o si no la toma. Pero muchas veces uno no toma una oportunidad porque no tiene la plata o porque no tiene, digamos, otros fundamentos o músculo pues, para poderlo realizar. Pero yo lo puedo compartir diciéndole a otro proyecto, a otra constructora, venga, compremos esa máquina entre los dos y entre los dos hacemos esas gestiones y verá que pues, nos vamos a economizar algunos costos. O no, simplemente aceptarla. Hay una oportunidad, pero no tengo ni la plata, ni el tiempo, ni el modo para poderla realizar. Entonces, eso es. Pero uno, digamos, cuando está en esta parte de la gestión de los riesgos, lo que más identifica a uno son amenazas o riesgos negativos. Oportunidades, pues muy pocas sí las hay, las identifica, pero ahí no les exhibo tanto las oportunidades, sino más bien la parte a nivel de impactos negativos y para eso pues uno utiliza lo que les dije, el famoso acrónimo de PESTAL, situaciones políticas que me puedan afectar, económicas que me puedan, por ejemplo, el costo del dólar. ¿Será que me afecta el proyecto? Claro que sí. ¿De forma negativa o positiva? Negativa. ¿Por qué? Porque si yo necesito generar o comprar o adquirir algún tipo de material, de insumo, de producto, de maquinaria, y si la traigo al exterior me está costando muchísimo más que cuando el dólar estaba de pronto en unos niveles de 3.700 o estamos a 4.600 y se dice que va a romper la barrera de los 5.000 pesos. Entonces, si yo planeé un proyecto con un dólar a 3.700, me estoy descachando en ese momento por cerca de 1.000 pesos, que eso es una cosa, mejor dicho, bárbara, inaudita, que podría hacer que mi proyecto fracase. No, es que yo como, que no, es que mire, para 1.000 pesos por dólar, y fue, pucha, eso es muchísima plata. Entonces, mi proyecto me puede incrementar hasta cerca de un 30%. Y si mi proyecto costaba 10 millones de dólares, eso quiere decir que se me incrementa 3 millones de dólares en solo el tipo de cambio. Eso lo hace inviable. Entonces, ya es la importancia de identificar esas situaciones y esos parámetros a nivel de riesgos negativos. Muy bien, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto, entonces seguimos, ya nos faltan pues las dos últimas áreas del conocimiento, la gestión de las adquisiciones del proyecto. Es todo lo que tiene que ver con la parte de compras, entonces incluye los procesos necesarios para comprar, adquirir productos, servicios o resultados que es preciso tener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos o servicios o resultados del proyecto como tal. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato.
Entonces muchas veces cuando uno, mirando los toros desde la barrera, uno dice, no, lo que pasa es que comprar es fácil, Dios mío, ¿quién no tiene? Y lo único que necesito es plata y voy y compro y listo. Necesito un computador, pues voy a Unilago y lo compro, o lo compro, pero ojo, miremos el proyecto que nos dice Claudia, no, lo que pasa es que estamos haciendo un proyecto de construir un edificio y que no es una torre, sino son 10 torres y cada torre son 20 pisos y cada piso tiene 4 apartamentos por piso. Necesito hacerle las cocinas integrales. Necesito hacer más de 1.200 cocinas integrales. Y claro, yo soy una constructora y tengo, digamos, material y tengo personas y tengo, digamos, una pequeña logística para construir cocinas. Pero yo puedo construir máximo 200 cocinas integrales. Me faltan 1.000. ¿Qué hago con las otras 1.000? ¿Dónde las compro? Y no puedo decirle a un proveedor, así sea el más grande de Colombia, venga, señores, X o Y empresa, necesito que me haga 1.000 cocinas integrales. ¿Saben cuánto cuesta una cocina integral? Más o menos 3, 4, 5 millones, dependiendo de muchas situaciones y muchas variables. Hágame 1.000 cocinas a 5 millones. Uf, pucha, serían 5.000 millones de pesos que hay que invertir por parte de la empresa y no creo que ninguna empresa tenga pues ese capital en esa industria, ¿no? ¿Qué me toca hacer? Me toca hacer una operación aviso, me toca mitigar, me toca entonces hablar con algún gran proveedor que me haga por acá 100, por acá 50, por aquí 80, no sé qué. O sea, me toca tener por lo menos unos 30 proveedores para que me completen las 1.000 cocinas que necesito adicionales. Necesito plata, necesito mucho tipo de situación. O sea, todo eso va acá dentro de la gestión de las adquisiciones. Lo que dijimos, si yo necesito importar, ¿cierto? Una maquinaria, un equipo, algo de algún país, pues yo necesito que antes de que incluso inicie y arranque el proyecto ya tenga los dineros. Hay importaciones que se pueden demorar bastante. ¿Por qué? Porque hay máquinas tan especializadas que no están hechas, ¿no? Así como uno ir a comprar un computador, ¿no? Me toca ir y mandarla a hacer al extranjero. Y ellos me van a pedir por lo menos un anticipo, si es que no me piden de una vez pagarla el 100%. Entonces me toca sacar plata desde antes que empiece el proyecto y eso no me lo hacen de aquí a mañana. Un mes, 2 meses, 6 meses. O sea, me toca la parte de compras empezarla a planear desde mucho antes, desde apenas, digamos, empezamos a generar la idea del proyecto, ¿no? Entonces, entre otras cositas, las que se puede uno someter y puede tener uno y tener en cuenta para hacer este acá. ¿Qué debo hacer para hacer la gestión de la adquisición del proyecto? Primero, planificar la gestión de las adquisiciones. Entonces, el proceso de documentar las decisiones de adquisición del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. Segundo, efectuar la adquisición. El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. Muchas veces en esta parte de efectuar la adquisición y muchas empresas actualmente, después de tantos años y pleno siglo XXI, todavía hacen lo siguiente. Señores, necesito 3 cotizaciones y de las 3 cotizaciones entonces yo tomo la decisión por tiempo, por calidad y por no sé qué. Entonces, y por precio, ¿no? Entonces, todavía funciona para efectuar adquisiciones que se compran de acuerdo con 3 cotizaciones. Eso está mandado a recoger, Dios mío. Hoy con tanta información, con tanta tecnología, con tanto desarrollo que uno puede tener a nivel de proveedores, o sea, hacer 3 cotizaciones, uno diría, uy, eso es arcaico, pero todavía muchas empresas lo hacen como tal, ¿no? Y también lo importante de efectuar estas adquisiciones es el contrato. Ok, si yo hoy compro un computador, bueno, mínimo pues me dan una garantía de 3 meses o de 6 meses. Pero si yo compro 1.000 computadores, wow, o sea, yo necesito pedir una garantía un poco mayor. U otro tipo de equipos o de contratos. No, necesito comprar entonces una máquina M8 que cuesta $1.000.000. Pues, no, necesito un contrato donde asegure. Muchos equipos que uno compra tienen una parte de capacitación, porque es tan complejo el movimiento de la máquina que no cualquiera lo puede hacer. Y yo no voy a aceptar entonces como gerente de proyecto que me capaciten a mí, no. Yo tengo que esperar a que finalice el proyecto, que se constituya la empresa, que vengan las personas que van a hacer que van a realizar y desarrollar el objeto, o sea, lo que planeamos, ¿cierto? Y que una de esas personas sea la que reciba la capacitación. Puede pasar, no sé, 2, 3, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses en que se compró el equipo y se adquirió pues otro tipo de situaciones,
para que se haga la capacitación. Entonces, todas esas situaciones se tienen que contemplar en el punto de efectuar las adquisiciones. Y tercero, controlar las adquisiciones, que es el proceso de gestionar las relaciones de adquisición, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar los cambios y correcciones según corresponda. Para finalmente, y siempre se debe hacer, cómo se cierra la adquisición. Y ojo, la adquisición no se cierra solo con el pago del producto. La adquisición se cierra también con la finalización de la garantía de cada equipo que el proyecto compró. De cerrar las adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el PMBOK? La gestión de las adquisiciones tiene pues unas entradas, unas herramientas y unas salidas. El plan de la gestión de las adquisiciones es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición, desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el mismo cierre del contrato. Los tipos de contrato a utilizar son los asuntos relacionados con la gestión del riesgo. ¿Cuáles deben ser? Determinar si se utilizarán estimaciones independientes y si son necesarios criterios de evaluación. Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral si la organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones. Los documentos de las adquisiciones estandarizadas, si fueran necesarios, ¿cuáles son? La gestión de múltiples proveedores, lo que hablábamos del ejemplo de las cocinas integrales. Yo no puedo con un solo proveedor que me haga 1000 cocinas. Uy, no, aquí en Colombia todavía no hay esa infraestructura, no hay una empresa que me haga todas esas cocinas integrales, ¿cierto? Entonces me toca buscar por un lado 100, por otro lado 80, por otro lado 70, y ya, y no crea, y hacer 100 cocinas integrales, wow, eso implica todavía una empresa grande y que sea la misma estandarización, la misma cocina, la misma calidad, todo ese tipo de situaciones hay que contemplarlos. La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e informar el desempeño. Las restricciones y los supuestos que podrían efectuar las adquisiciones planificadas, el manejo de los extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores y la coordinación de tiempo extra para adquirir estos elementos con el desarrollo del cronograma del proyecto. Entonces, extensos plazos, porque si yo voy a hacer una importación y como le digo, si me toca mandar a hacer la máquina, uy, eso ya mínimo 6 meses. Entonces, tengo que tener en cuenta eso para hacer el plan de adquisición. La determinación de las fechas programadas en cada contrato para los entregables del mismo y la coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma. La misma identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros con el fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. El establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener una estructura de desglose de trabajo. La determinación de la forma y el formato que se usarán para los enunciados del trabajo del contrato relativo a la adquisición. Entonces, por eso yo les decía también en alguna parte, uno siempre tiene que tener una consultoría, una asesoría legal para ese tipo de situaciones, por si pasa algo en la obra, por si se muere alguien, o sea, uno siempre tiene que tener una asesoría legal. La identificación de vendedores precalificados, si los hubiese o que se van a utilizar. Las métricas de adquisición que se emplearán para gestionar contratos y evaluar a los vendedores. Entonces, esa es como tal la parte a nivel de las adquisiciones del proyecto. Entonces, muchachos, no sé si haya preguntas con esta penúltima. Parece que no, entonces seguimos ya con la parte final. 10ª área del conocimiento, la gestión de los interesados del proyecto. Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, los grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas
con el fin de lograr una participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Todo lo que son los stakeholders, los grupos de interesados, entonces por está el sector externo, la iglesia si está de pronto y le afecta el proyecto, los clientes, las personas que habitan cerca del proyecto, todo eso son grupos de interesados. ¿Qué se deben hacer? Se deben hacer 4 pasos. Primero, identificar a esos interesados. El proceso de identificar las personas, los grupos, las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultados del proyecto, así como de analizar y documentar la información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Segundo, planificar la gestión de los interesados. El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuados para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Entonces, yo primero identifico todos los grupos de interés. Segundo, planifico la gestión de esos interesados. O sea, qué es lo que cada grupo quiere, qué es lo que les interesa, qué es lo que el proyecto debería hacer, cuál es el impacto directo o indirecto que hace el proyecto con ellos. Tercero, gestionar la participación de los interesados. El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades, sus expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurran y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Entonces, gestionar la participación, bueno, de la mano, mire, es que hicimos esto, que afectó, por ejemplo, Hidroituango. No, Hidroituango afectó, mejor dicho, toda la comunidad porque desvió el río Cauca por un lado, entonces dejó damnificados a las personas, a los pescadores que venían por acá. Y segundo, cuando han habido esas situaciones de aumento del caudal y todas esas situaciones, cómo afecta a la población de ahí para abajo. Entonces, a Hidroituango le tocó y en su momento a EPM mirar y reubicar familias, mirar y gestionar la situación por las inundaciones, pagarles un arriendo, pagarles un hotel, no sé qué. O sea, todas son implicaciones que tiene que tener un proyecto presente. Y finalmente, controlar la participación de los interesados. El proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Cuál es la percepción de esos interesados? Si estamos cumpliendo o no. Porque muchas veces ustedes lo han visto. No, es que la comunidad bloqueó tal calle, tal carretera, tal no sé qué, y impidió el acceso de camiones o de personal, no sé qué, porque ellos dijeron que el proyecto les incumplió, porque dijo que les iba a dar alcantarillado y agua potable, y les iba a llevar luz, o les iba a hacer una escuela, y nunca lo hicieron. Entonces, ¿cómo yo controlo que sí se estén llevando a cabo los compromisos que se generó desde el proyecto? Entonces, la salida, ¿qué nos dice el PMBOK? Las salidas es el registro de interesados, es identificar a los interesados y es el proceso de identificar a las personas, a los grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencia, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. O sea, ese es el entregable de la gestión de los interesados del proyecto. Registro de interesados. ¿Qué debe tener? Pues una hojita muy básica donde, pues, entre otras cosas, colocar la información de identificación, nombre, puesto de la organización, ubicación, rol en el proyecto, información de contacto, información de evaluación, requisitos principales, expectativas principales, influencia potencial en el proyecto, fase del ciclo de vida con el mayor interés, la clasificación de los interesados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es reticente, etcétera. Entonces, por esto, ahora sí, llegamos a la finalización de la explicación que queríamos dar en el día de hoy. Entonces, muchachos, quedo atento a sus preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, sugerencias o comentarios. Me alzan la mano o abren pues, simplemente pues, el micrófono, muchachos. Recuerden, entonces, que de todas maneras, si hay preguntas, dudas razonables y puntuales, ¿por qué digo esto? Porque a veces, ay, no, profesor, es que le mando mi proyecto y revíseme. No, eso no lo hago.
Ah, no, es que tengo una duda con respecto al apartado número tal, es que no sé si hacer esto o eso. Ah, perfecto, eso sí es una duda razonable. O sea, no me van a entregar el proyecto, pero eso revíseme a ver si está bien. No, eso no lo hago. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Perfecto. Entonces, pues si no hay más preguntas, muchachos, damos con esto por finalizada esta segunda videoconferencia. Recuerden que voy a ser muy, ¿cómo se dice? Muy coherente con la situación, los problemas que hemos tenido, pues por plataforma. Voy a subir entonces la grabación a una plataforma como YouTube y les voy a enviar el link para que sea pues mucho más fácil la orientación y el acceso a la información de esta segunda videoconferencia. Entonces, muchachos, si no hay más, me despido. Recuerden, sean felices. Edgar le dice, muchachos, que tengan un resto de sábado esplendoroso, feliz resto de fin de semana y pues muchachos, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Con mucho gusto, Gabriela.